no se retractó, entonces lo van a quemar en la hoguera. Cosa que fue triste, porque 15 años después, perdón, siglo y medio después, Copérnico demostraría que pues Giordano Bruno tenía razón, ¿no? ¿Cuántos errores ha cometido la Iglesia que el Papa Juan Pablo II tuvo que pedir disculpas por las atrocidades que cometió la Iglesia en todo este tiempo, ¿no? Okay, que obviamente no se van a recuperar las cosas que se hicieron, pues, ¿no? Pero que por lo menos un líder de la Iglesia reconoció que se habían equivocado, sí, lamentablemente hasta ahora, ¿no? A Juana de Arco también cuando la quemaron, recién en el año 1910, reconocieron que fue un error quemarla. Me dije, fíjate cuánto tiempo pasó, la quemaron en el año 1350, o sea, estamos hablando de, pues, 650 años después, han reconocido que se equivocó, ups, ¿no? O sea, se nos chispoteó, ¿no? Pues no es así tampoco, ¿no? Pero por lo menos hay un reconocimiento, ¿no? Que de alguna forma fue así, ¿no? Entonces, vamos a ver el hecho de que la iglesia medieval controlaba todos los conocimientos. Entonces, los humanistas, si querían encontrar realmente conceptos neutrales, tuvieron que retroceder hasta antes de la existencia de la iglesia. Y esto implicó, pues, retroceder hasta Sócrates, hasta Aristóteles, las leyes romanas, ¿ok? Que no estaban, pues, obviamente no tenían base religiosa todavía, pues, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, sí, Alessandra, en realidad la Iglesia Católica es todo un tema también, es muy cuestionable. Hay muy buenos sacerdotes, yo conozco como hay otros también que, pues, da ganas de que la Inquisición regrese, ¿no? Para castigarlos. En verdad que sí. Hay de todo, en verdad. Entonces, la idea de estar dentro, la idea de buscar conceptos dentro de Grecia y Roma era justamente buscar conceptos básicos, buscar la raíz de los conceptos y revalorarlos, pues, ¿no? Revalorarlos, ¿no? Entonces, bajo esa idea, vamos a ver que los humanistas van a, digamos, a restablecer las ideas de la cultura grecorromana con la finalidad, pues obviamente, de desafiar también a la Iglesia Católica. Efectos en la Alcaldía Vaticano. Ah, eso no sabría decirte, no me he enterado de eso, pero sería bueno buscarlo, a ver si es cierto o no. También es bueno, también eh, digamos, valorar la fuente, ¿no? Investigar la fuente, a ver si es cierto también, ¿no? Porque a veces se genera mucha especulación también. Y no es bueno, no es bueno. Muy bien, continuamos aquí. Entonces, los grandes humanistas y renacentistas fueron financiados. A ver, no, antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto a los principios de los humanistas y renacentistas? Ok. Muy bien, entonces, vamos a continuar aquí. Dice acá, los grandes humanistas y renacentistas fueron financiados por los mecenas, burgueses, nobles y reyes y papas. Los primeros mecenas fueron la familia Medici de Florencia, tienes en la imagen. Bueno, el de la imagen es Copérnico, ahorita vamos a hablar de ellos. Otros mecenas fueron Francisco I, el rey de Francia, y el Papa Julio II. Ahora, ¿recuerdas por qué se llaman mecenas? En la clase de Roma lo mencioné. Si no lo recuerdan, está bien, no se preocupe. Lo vuelvo a explicar, no hay problema. Se los vuelvo a contar. No, era en Roma. Era en Roma. Estás avanzando, Sebastián. Muy bien, Alessandra. A ver. Cuando Octavio logra el imperio, ya instituye el imperio, hubo una época de la denominada Pax Romana, que duró 2 décadas. ¿Ok? Durante esta época, Octavio encargó a su amigo Cayo Mecenas, digamos, subir el nivel cultural de Roma. Entonces, lo que hizo Cayo Mecenas, su amigo, fue buscar artistas, escultores, filósofos, literarios, ¿no? Que pues pudieran alimentar la cultura de Roma, ¿no? Entonces, esta Pax Romana fue un auge cultural muy significativo para el Imperio Romano. Cuando en el Renacimiento pues, hubo personajes que comenzaron a auspiciar artistas para que pudieran realizar sus trabajos, o sea, comenzaron a pagar por sus trabajos, fueron los mecenas, o sea, fueron los mediadores de que pudiera realzarse la cultura de Italia, así como se hizo en Roma, ¿no?
en el Imperio Romano. Entonces ellos se autodenominaron los mecenas de esta época, ¿no? Por eso es que tienen el nombre, o por eso que tienen, se autodenominaron, se pusieron este título, pues, ¿no? De mecenas. Entonces todo aquel personaje importante que ayudara a un artista, literato, o escultor, o científico de esta época, se les denominó mecenas, ¿no? Como alguien que apoyaba la cultura o apoyaba, pues, ¿no? El respaldo de estos, el trabajo de estos artistas, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, los principales mecenas de esta época fueron grandes mercaderes como Lorenzo de Medici o Ludovico Sforza, fueron grandes reyes como Francisco I, Carlos V, la reina Isabel de Inglaterra, o grandes papas también como León X, Julio II, etcétera. Fueron personajes que se denominaron, fueron los mecenas de importantes personajes, ¿no? En el caso de Lorenzo de Medici, hablamos que auspició a Miguel Ángel, Ludovico Sforza, auspició a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci. El rey Francisco I es uno de los que va a apoyar a Leonardo en sus últimos días de vida. ¿Ok? Carlos V auspició al Greco, el Papa Julio II a Leonardo da Vinci, la reina Isabel a William Shakespeare, ¿no? Fueron personajes que van a dar, pues, digamos, podríamos agradecerles que gracias a ello contamos, pues, ¿no? Con obras realmente importantes, ¿no? Romeo y Julieta, la Capilla Sixtina, el Rey Lear, el Juicio Final, la Última Cena, etcétera, ¿no? Obras de arte que hasta la fecha son realmente importantes, pues, ¿no? Entonces, los mecenas fueron los gestores de estas situaciones, ¿no? Fueron los gestores de estas grandes obras. Los principios del humanismo renacentista fueron desplazando a los conceptos medievales, como el teocentrismo, el dogmatismo y el pensamiento científico aristotélico tolemaico. La Iglesia Católica defendió los conceptos y la ciencia medieval, tal es el caso de la defensa de la teoría aristotélico-tolemaica, frente a los estudios y conclusiones de Nicolás Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, pues, ¿no? Ahora, es importante mencionar que muchos de estos personajes, como Copérnico, por ejemplo, no expusieron sus ideas hasta después de muertos, porque no querían verse, pues, cuestionados por la iglesia, tenían miedo de que la iglesia, pues, no, viven de los enjuiciara, ¿no? Por atentar contra sus conceptos, ¿no? O sea, digamos, Copérnico demostró que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, ¿por qué se escondería? Porque la iglesia, si se entera de que él demuestra esto, entonces la iglesia, ¿qué cosa no es? No es plana. Y entonces, ¿qué cosa pasa con la credibilidad de la iglesia? Se cae. Entonces, Copérnico iba a ser sentenciado y torturado y cuestionado hasta que se retractara, y él no quiso pasar por eso. Entonces, va a esconder todos sus, digamos, todos sus, todos sus conocimientos se van a ver, pues, ¿no? Desplazados hasta el día de su muerte. La mayoría de artistas fueron religiosos. No, en realidad no, porque muchos de ellos trabajaron para la iglesia, como Miguel Ángel, como Leonardo. Aunque Leonardo no trabajó para Vaticano, Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Giotto, sí trabajaron para la iglesia católica, pintaban cuadros religiosos, aunque no querían, como Miguel Ángel, por ejemplo. Miguel Ángel no quería porque él se consideraba pintor, perdón, escultor, no pintor. Pero Julio II literalmente lo va a obligar a pintar y él va a pintar la Capilla Sixtina de mala gana. Ahora vamos a hablar de ello también. Kepler, por ejemplo, que va a heredar los conceptos de Copérnico, lo va a trabajar junto a Galileo, va a tener, pues, también cuestionamientos, ¿no? Galileo va a demostrar que la Tierra es redonda, va a demostrar así, de mala gana, imagínate. Ahora les cuento. Entonces, Capilla Sixtina. Capilla Sixtina la va a pintar de mala gana. Imagínate si lo hubiera hecho bien, con ganas. Entonces, eh, no, entonces Galileo Galilei va a tener. Ahora vamos a hablar de, no te preocupes, vamos a avanzar, pero voy a terminar con esto aquí. Entonces Galileo Galilei también va a confrontar a la iglesia, pues, ¿no? Porque le van a hacer retractarse sobre el concepto de que la Tierra gira alrededor del Sol y que sea redonda y todo lo demás. Él va a jurar que no es así y al final va a decir, pero sin embargo gira, va a dejar una ambigüedad para el cuestionamiento de la iglesia y se va a ir con eso, pues, ¿no? Va a dejar a la iglesia con la duda de que si realmente se retractó o no. Entonces, pero ya de alguna forma salvará su vida, pues, ¿no? Eso es lo bueno de leer, es lo bueno de informarse, ¿no? Poder saber sostener una discusión sin que el otro se dé cuenta de que los han insultado.
Sí, pues, ahora vamos a ver. Te voy a contar por qué. A ver, representantes y aportes. Aquí vamos a hablar de ellos. Dice acá, el humanismo renacentista no solo es un movimiento artístico, también implica el desarrollo de la filosofía, ciencia, política, literatura, tecnología, etcétera. La imprenta fue un invento espectacular, pues, ¿no? Desde esta época fue lo que mejor le pudo pasar al conocimiento porque se difundía de mejor manera, que permitió la difusión de la cultura y la ruptura del monopolio cultural de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no tuvo el control de poder manejar el conocimiento, ¿no? Ya no tuvo el control de poder decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Ahora todo el mundo podía acceder al conocimiento, ya que poder tener un librito o un folleto hecho en la imprenta era mucho más barato, era mucho más económico, y muchos burgueses que estaban en contra de las ideas religiosas van a publicar miles de folletos que se van a exponer, ¿no? Durante esta etapa de forma gratuita, se van a repartir en plazas, en iglesias, en las puertas de iglesias, en mercados, etcétera. Entonces, obviamente la iglesia va a tener el fastidio de que la imprenta comience a ayudar a la difusión, pues, ¿no? De todas estas cosas. Entonces vamos a ver todo un proceso en el cual la imprenta va a tener un papel importantísimo. Y ahora lo vamos a ver cuando hablemos de Lutero. El humanista destacado, sin duda, fue Erasmo de Rotterdam, ¿no? Gran cuestionador de la sociedad feudal. Sus ideas influyeron en todos los pensadores y políticos de su época. También destacaron el francés Montaigne, el inglés Tomás Moro, ¿okay? Los españoles Luis Vives y Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija, el que está en blanco y negro, y el que está en colores así, con marrón, con un traje marrón, es Tomás Moro. Esos personajes fueron muy cuestionados en su época también, pero ellos desafiaron a las autoridades, ¿no? Antonio de Nebrija cuestionaba las clases sociales que implementaba la iglesia, y pues Tomás Moro atacaba directamente a los reyes y a los obispos, ¿no? Que pues utilizaban de manera negativa su poder, ¿no? Y Tomás Moro incluso va a cuestionar a Enrique VIII por casarse tantas veces, ¿no? Que lo tildaba de un sujeto socialmente muy débil o socialmente muy ligero, ¿no? Porque pues tenía, ¿no? Bacanales y orgías y todo lo demás. Y Tomás Moro, lamentablemente por este hecho, perderá la cabeza, ¿no? Literal, ¿no? Enrique VIII lo va a mandar a decapitar porque lo cuestionaba mucho, pues, ¿no? Seguido de ello, ¿quién tenía cirugías? ¿Cirugías? ¿A qué te refieres con cirugías, Alessandra? Ah, cirugías, no, tenía orgías. Enrique VIII se daba la gran vida y era un tipo muy, muy banal, pues, ¿no? Y Tomás Moro, que era un tipo recto, lo cuestionaba, era su asesor. Lo cuestionaba y a cada rato le corregía o le llamaba la atención por tener muchas orgías. ¿Ok? Entonces, como Enrique VIII era el rey, no quería ser cuestionado, entonces lo mandó a decapitar, pues, ¿no? Para que ya no le siga diciendo nada, pues, ¿no? A Tomás Moro, así es. A Tomás Moro lo decapitó. Muy bien. Cirugías, ¿no? Me agarraste frío. Pensé que era un dato que no se me había escapado de Enrique VIII. Muy bien. Ciencia renacentista. Vamos a hablar aquí un poco de las obras de arte y cómo de alguna forma se va a desarrollar, pues, ¿no? Toda la búsqueda de las estrellas acá. La ciencia medieval se basaba en la teoría aristotélico-tolemaica, que tenía casi milenio y medio de vigencia en Europa. La observación, la experimentación y teorización, pilares de la renovación científica, fueron sentadas por grandes científicos como Kepler, quien pasó toda su vida al lado de Tycho Brahe, acumulando información sobre astros y concluyendo que estos giran en torno al Sol en órbitas elípticas. ¿Tú te imaginas a la Iglesia Católica pues descubriendo que alguien está, pues, no, aseverando que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol? Uf, era, era una búsqueda implacable, pues eran perseguidos, pero como no tienes idea, ¿ok? Entonces, peor que raqueteros, eran perseguidos, ¿no? Porque de alguna forma no podías permitir que alguien pues desafíe los conceptos de la Iglesia Católica, que era la base, eran el poder, era todo, pues bueno, pues ya, tú tienes a alguien que está descubriendo algo, pero tenía sustento, no, ay, maldición, entonces sí tiene razón, entonces vamos a buscarlo pues, para que se retracte, y muchas veces fueron amenazados y torturados, es por eso que
Copérnico no muestra sus descubrimientos hasta que, pues, ¿no? Hasta después de su muerte, ¿no? Kepler los va a exponer luego, pues, ¿no? Entonces va a tener pues un concepto, la Iglesia Católica muy cerrado, muy negado de todo ello, ¿no? Por eso les conté que cuando los sacerdotes que viajaron con Colón volvieron, ellos pudieron ver, pues, ¿no? En carne propia que la Tierra era redonda, pues, ¿no? Y que no había un abismo, y que no había monstruos, ni serpientes, ni cíclopes, ni nada por el estilo. Entonces fueron censurados, fueron acallados, pues, ¿no? Para que de alguna manera no expusieran lo que habían visto, ¿no? Ahora, el conocido como Quinquecento posee o contiene a los mejores artistas de la época, ¿no? Tenemos el periodo de gran desarrollo artístico de Italia durante el Renacimiento de Roma, se convirtió en la capital cultural europea durante el siglo XVI. Esto se logró gracias a los papas Julio II y León X, ambos, familia de los Medici, ¿no? León X era hijo de Lorenzo de Medici y Julio II su sobrino, quienes apoyaron a grandes artistas como Miguel Ángel y Rafael Sánchez. Miguel Ángel va a ser un personaje que va a conocer Lorenzo de Medici de muy pequeño, ¿ok? O sea, Miguel Ángel estaba con su padre era, pues, ¿no? Picapedrero, trabajaba, pues, ¿no? No rompiendo piedras para construcción, y él estaba a un costado, ¿no? Esperándolo, ¿no? Acompañándolo. Mientras estaba acompañándolo con un pedazo de cincel, estaba tallando en una roca el rostro de un fauno viejo. ¿Ok? Cuando por ese camino pasó Lorenzo de Medici, y Lorenzo de Medici vio el trabajo que estaba haciendo, que era muy bueno, y le dijo, pues, no, ¿cómo es posible que un fauno tan viejo tenga una dentadura tan perfecta? Entonces, aquí Miguel Ángel, ante la opinión de este personaje que venía de paso, pues, ¿no? Agarró el cincel y de un golpe violento le voló un diente al fauno. Y este acto de impulsividad, este acto de, pues, ¿no? de apasionamiento de Miguel Ángel llamó la atención de Lorenzo de Medici y se lo llevó, pues, ¿no? Habló con sus padres y se lo llevó para darles escuela y estudio a Miguel Ángel, ¿no? Lorenzo le compraba muertos a Miguel Ángel, ¿no? De la morgue para que pudiera estudiar la fisonomía del cuerpo, ¿no? Es por eso que los tallados y las esculturas de Miguel Ángel están perfectas, pues están detalladas, ¿no? Conoce a la perfección todo lo que implica, pues, ¿no? Las partes del cuerpo humano. Ya cuando se hizo mayor, pues comenzó a trabajar de forma muy dedicada, de manera personal o propia, era carpintero y escultor de profesión, y trabajaba en un taller, y a la cual, pues, a la par le daban trabajos muy importantes. La Iglesia Católica lo va a convocar muchas veces porque era un tipo muy responsable, muy apasionado. Cuando le dan Capilla Sixtina, él no quiere aceptarla porque él no se considera pintor, ¿no? Él no quiso aceptarla no, porque cuestionó el concepto, es un humanista, cuestiona, ¿okay? Y dijo, no, ¿por qué? Si yo no soy pintor, o sea, ¿por qué quiere que pinte el techo de la capilla? No, porque eres un gran artista y yo sé que lo puedes hacer, Julio II, ¿ok? Entonces, él a regañadientes va a poner sus condiciones, va a cobrar el doble de dinero, va a decir que quiere solo 2 ayudantes, pero no para pintar, sino para que muevan el andamio. Se va a demorar casi 2 años en pintar la Capilla Sixtina porque lo va a hacer solo. Entonces, y aplicó una técnica que hasta la fecha es muy complicada de hacer, que se llama el fresco. ¿Cómo se realiza esto? Vas colocando yeso y vas pintando, colocando yeso y vas pintando. Entonces, en la medida que el yeso se seca con todo y la pintura y se impregna. Es por eso que tiene tanta duración. Ahora, si no te gusta, si te sale mal, o no te gusta, que era lo que le pasaba a Miguel Ángel, que a algo no le gustaba, tenía que romper todo ese pedazo de pared y comenzar de nuevo. Entonces, era tedioso por eso. Y él era un inconforme constantemente. Las personas que lo ayudaban a mover el andamio todo el tiempo alababan su trabajo. ¡Ay, pero si está maravilloso, y está lindo, y está perfecto, es espectacular! Y a él no le gustaba y lo comenzaba a romper de nuevo, ¿no? Entonces hay una frase que se recuerda de él, que se menciona en sus diarios, en sus notas, donde dice, ¿no? Donde dice, dichosos ustedes que están contentos con lo que tienen, yo jamás seré feliz con lo que hago, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Estaba renegando en su trabajo. Si tú notas, si has visto la obra de Capilla Sixtina, búsquela, hay unas imágenes donde lo detallan bien, ningún personaje está sonriendo, ninguno. Yo me tomé la molestia de armar un rompecabezas de 1000 piezas de la Capilla Sixtina para ver si esto era cierto, y de verdad, ninguno está sonriendo. Ninguno está sonriendo, y es porque Miguel Ángel refleja sus emociones en sus obras.
están concentrados, están tristes, están renegando, están pensativos, están molestos, pero ninguno está contento, no hay ninguno sonriendo, no hay ningún angelito sonriendo, ¿ok? No vas a encontrar, porque simplemente, vuelvo a repetirte, Miguel Ángel no estaba con este trabajo y 20 años después lo obligaron a hacer lo mismo, lo obligaron a pintar el juicio final en la misma capilla y él no quiso. Pero igual lo obligaron, y esta vez sí fue obligación porque el Papa lo mandó a traer desde, con ejército y todo, donde pues Miguel Ángel, como no era pues pleitista, se va a rendir y va a ir literalmente esposado, va a ir vigilado por guardias a hacer el trabajo que Julio II quería que hiciera, pues, ¿no? Ahora, el trabajo que le va a costar más tiempo y que va a ser muy frustrante para él va a ser la tumba de Julio II, ¿ok? La inició, ¿no? A sus 25 años, se va a demorar, ¿no? Okay, Julio. Pero ahorita te cuento por qué Julio, pues, literalmente lo va a frustrar más, porque lo manda a hacer su tumba, lo diseñó, hubo guerra, tuvo que dejar el trabajo. Entonces, como por la guerra hubo un déficit en la caja fiscal o en la economía de Vaticano, entonces le cancelaron el trabajo y pues Miguel Ángel regresó a la tumba solo para tumbarla, para romperla, ¿no? La comenzó a golpear hasta que no dio más, porque le habían quitado el trabajo. Y le dijeron que no se había cancelado, sino suspendido, o sea, que lo iba a tener que terminar y se puso a hacerla de nuevo. O sea, le va a tomar 40 años terminar la tumba de Julio. Julio II se va a morir, por lo que el trabajo también se va a aplazar nuevamente, o sea, la va a terminar después. La única estatua que está desde el principio, o sea, desde el primer plano, hasta el último, va a ser el Moisés, una obra hecha en 2,15 metros de altura, en mármol de Carrara, para ser vista de abajo hacia arriba. Tiene dos cuernos en la frente, porque según la Biblia, cuando Moisés bajó del Sinaí para ver, pues, ¿no? A su pueblo que se había corrompido, se le salió el demonio, por eso tiene dos cuernos en la frente, ¿no? Pero la traducción hebrea en realidad dice que se le salieron dos rayos de luz, y Miguel Ángel ya lo había hecho así, entonces lo dejó así nomás, que se quede así, dijo, pues no, ya está, no importa. Entonces, es una obra tan genial que si algún día tienes la posibilidad de ir a verlo en persona, parece que te va a hablar, te va a hacer que te va a hablar, está muy bien diseñada, ¿no? Entonces Miguel Ángel sintió tanto orgullo de él que luego de firmarle en la parte posterior, se paró delante de la obra, pues, ¿no? Y se acercó y le pegó en la rodilla y le dijo, parla, ¿no? ¿Per qué non mi parla? Le dice. ¿Por qué no me hablas? Le dice, ¿no? Era lo único que le faltaba, el Moisés, el Moisés. Entonces, ¿por qué ese concepto de Miguel Ángel era eso? Él era apasionado, si es italiano. Era apasionado. Entonces, esto es algo que a la iglesia le gustaba porque terminaba sus trabajos. Algo que lamentablemente Leonardo da Vinci, sí, en serio, oh, qué genial, qué genial. Algún día volverás. De hecho, que pase toda la pandemia y no pierdas oportunidad. Por favor, viajen, viajen, viajen. Viajar es importante para abrir su mente, su conocimiento. No importa, viajen aquí a Asia, a Guacho, no importa, pero viajen, viajen, salgan de su zona de confort. Poco a poco se van alejando. Entonces, bajo ese concepto vamos a ver que pues Miguel Ángel tenía esto Leonardo, no, Leonardo era muy dejado, era un genio, nadie le niega eso, pero era muy dejado, era muy irresponsable. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó hacer la Mona Lisa? $20, réstale uno. Réstale 4, perdón, le tomó 16 años hacer Mona Lisa. Es un cuadro en tamaño A3. La comenzó en el año 1503, la terminó en el año 1519, en el año de su muerte la terminó. Imagínate, 16 años, le tomó 20 años hacer el cenáculo, que es la última cena de Da Vinci. No, es al revés. O sea, nunca le pagaron por ese trabajo, porque se demoró tanto, ya la Mona Lisa no se parecía en nada a la del cuadro. ¿Ok? O sea,
no tenía, no, ya no se la compraron. O sea, él muy apenado por no ser reconocido por la iglesia, por no ser reconocido por su trabajo, se fue de Italia a Francia. En Francia, el rey que está aquí mencionado, el rey Francisco I le compró la Mona Lisa y la colgó en su baño y le pagó 100.000 ducados de oro por ese trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, estando en Francia, ya con ese dinero, literalmente se quedó aquí Leonardo y ya no regresó, ya no trabajó más, se quedó ahí y murió en Francia, pues, ¿no? Y Francisco I lo colgó en su baño, ¿no? Lo quiso decorar y con la Mona Lisa, no pregunten por qué, no lo sé tampoco, esperemos que no sea para algo, pues, ¿no? Artístico. Y que luego de su muerte, ¿ya? Va a pasar al Museo del Louvre, al Museo del Louvre que está en Francia, pues, ¿no? Entonces, por esa razón, Mona Lisa está en Francia, ¿ya? Muchas veces se ha gestionado el tema de que vuelva a Italia, pero los franceses han pedido el dinero que pagó Francisco I, pues, ¿no? Y le han querido dar el equivalente. Actualmente los 100.000 francos, perdón, los 100.000 ducados de oro de Francisco I valen 275 millones de dólares, ¿ya? Pero que está valorizada ahorita en eso, la Mona Lisa, ¿no? Pero no es el dinero, o sea, no es la moneda, o sea, perdón, no es la cantidad, no es el monto, sino es la moneda. Francia quiere los 100.000 ducados de oro. Ahora, conseguir un ducado de oro del siglo XVI es bien complicado. O sea, imagínate conseguir 100.000, pues, o sea, sí, es que lo hacen adrede, pues, para no negociarlo. Ya Italia se ha conformado con el tema de que pues, se quede en Francia, ¿no? Y aparte que mantener Mona Lisa es bien complicado, ¿no? Tienes que tenerlo en una cámara refrigerada, ¿no? Con una temperatura sostenida, en una cápsula de vidrio encriptado, sin oxígeno, al vacío. Y exacto, genera mucho turismo, entonces no vas a dejar que se vaya, pues, ¿no? Si ya, pues, Francisco I tuvo el gesto de comprárselo a Leonardo da Vinci cuando Leonardo da Vinci estaba realmente quebrado, o sea, ¿no? No vas a poder quitárselo, pues, ¿no? Es bien complicado. O sea, entonces sí, o sea, pero pues fíjate que son obras que tienen pues más de 500 años de historia, entonces ya dudo mucho que se puedan mover esos lugares, pues, ¿no? Mira, estamos hablando del año 1519 al 2019. En el 2019, Mona Lisa ha cumplido 500 años, ¿no? Entonces, es una obra que propiamente muy difícil la van a soltar, pues no, no, es muy complicado. Es como si tú tuvieras, pues, qué sé yo, un Da Vinci en tu casa y sabes que es original, no lo vas a vender ni de bro, es más, vas a visitar tu sala para que la gente lo venga a ver, pues, ¿no? Para ganar dinero, o sea, no se la vas a devolver a Italia, es bien complicado. ¿Verdad? Es bien complicado, en verdad. ¿Ok? Sí, son geniales, son geniales. Las de Bellini, las de Miguel Ángel, la Piedad, el Moisés, el David, son espectaculares, ¿no? Ojalá tengas oportunidad y yo definitivamente estoy juntando mis millas para irme a Europa, aunque sea una semanita. Quiero ir a Florencia, en verdad. Muy bien, dice acá. También destacó Leonardo da Vinci, del cual ya hablamos, aunque en este periodo trabajó en la corte del rey de Francia, Francisco I. En España destacó el Greco, que es el que pinta los retratos de Carlos V, ¿no? De Carlos I de España, Carlos V para decirlo, ¿no? ¿Ok? Del cual va a ser pues su alumno, ¿no? Y pues en Inglaterra estaba sucediendo la historia de William Shakespeare, ¿no? Respaldado por Isabel, pues, ¿no? Isabel va literalmente a respaldar todo el trabajo. Si no fuese por Isabel, Shakespeare no hubiese escrito Romeo y Julieta, El Rey Lear, Hamlet, ¿no? Grandes obras que de alguna forma, pues, ¿no? Forman parte de la literatura universal, pues. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el Renacimiento y sus artistas o personajes? Yo me he comprado en rompecabezas las obras del Renacimiento. Solo tengo una que está afuera. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a pelearnos con la iglesia. Dice acá, Reforma Protestante es un movimiento ideológico de crisis religiosa que surgió en Europa en el siglo XVI y que ocasionó la ruptura de la unidad de la Iglesia Católica y la aparición de nuevas iglesias cristianas, la luterana, la calvinista y la anglicana. A ver, la Iglesia Católica pasaba por un momento netamente oscuro, es lo que se llama la etapa oscura de la Iglesia. ¿Ok?
Ahora sí, ¿no? Que vengan los puñetazos, ¿no? En realidad es otra cosa ese meme, pero, pero sí está bien la traducción, está bien la asimilación, que vengan los puñetazos. Sí, o sea, ¿no? La Iglesia Católica pasaba por una época bastante oscura, ¿ok? Era muy, 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 muy corrupta, demasiado. Ya, el mayorazgo que permitió que pues, personas sin vocación entraran a la iglesia, la simonía que se dio más adelante con la venta de los cargos eclesiásticos, ¿no? Tú eras millonario y querías que tu hijo pues fuese obispo de Milán, pues costaba tanto, ah, está listo, toma este dinero, Iglesia Católica, manda a mi hijo que sea importante a ese lugar, pues, ¿no? Igual, quería que fuera cardenal de Lyon, o pues obispo de Madrid, o papa, pues que ya que queda, ¿no? El mejor cupo era ser papa, pues, ¿no? Con grandes beneficios, una gran sala, un gran hogar con vista al mar, etcétera, ¿no? O sea, teníamos un cargo realmente importante, pero costaba mucho más, de los cuales lo podían pagar solamente personas realmente ricas, pues, ¿no? Como Lorenzo de Medici, como Ludovico Sforza. ¿Tú sabías que Lorenzo de Medici hasta ahora tiene un descendiente directo que se llama como él? Lorenzo de Medici igual, vive en un castillo en la Toscana, en Italia. Tiene 63 años y no tiene hijos, es el último descendiente de los Medici de forma directa. Y toda su herencia, que es ¿no? Una herencia bastante importante, ya va a pasar a una ONG cuando él fallezca. Sí, yo también lo quiero ir a buscar. Bueno, es uno de los pocos personajes actuales que puede hablar que tiene una trascendencia histórica importantísima, históricamente hablando, ¿no? Entonces, hablando de Alessandra, sí, lo que estaba ahí contando es que Lorenzo de Medici, ¿no? el mecenas, tiene un descendiente directo en la actualidad, ¿ok? Que se llama como él también, se llama Lorenzo de Medici también, vive en un castillo en la Toscana, al norte de Italia, ¿ok? Y tiene 65 años y ya no tiene hijos, y no tiene hijos, es el último descendiente de línea directa de Lorenzo de Medici, ¿ok? Y cuando él fallezca, todo su dinero va a ir a una ONG, que el cual él ya designó, pues, ¿no? Y es curioso que no haya querido tener familia, o sea, ¿no? Bueno, pues ya es su decisión, pues, ¿no? Por lo cual muchos historiadores estamos lamentando, ¿no? Oh, mira, ¿ves? Sí, pues, pero por eso Lorenzo seguramente lo ha testificado ya, pues, ¿no? Lo ha puesto en testamento ya. Sí, dicen, ¿no? Bueno, no conozco italianos, conozco gente que es de Italia, pero no italianos. Sí, bueno, conozco un italiano, pero es de ahí, obviamente no quiere tener hijos. Ah, mira, tienen otros hábitos, pues, ¿no? Marca de vinos, pero, oye, pero tomar vino en Italia es como tomar gaseosa, o sea, mucha gente tiene su propio tonel en su casa, tienen sus propios fundos, sus propias barricas tienen, entonces, claro, o sea, ¿no? Es una costumbre muy normal, desde muy pequeño, desde los 11, 12 años te enseñan a tomar vino en casas, como vodka en Rusia, aunque el vodka es más fuerte definitivamente, pero sí. Ujú. Sí, o sea, son cosas comunes, ¿no? Son hábitos de esos lugares, ¿no? ¿Tú sabías que en Bulgaria, tú cuando mueves la cabeza de arriba hacia abajo es no, y cuando la mueves a los lados es sí? O sea, no es, o sea, es un error total. Si algún día van a Bielorrusia, no se vayan a confundir, no sé. Quiere tarjeta de crédito, mueves la cabeza a los lados y es un sí. Ah, qué bueno que acepte, gracias, ¿no? O sea, ¿qué? No, no. Es un error. Sí, o sea, diferentes partes del mundo tienen diferentes hábitos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia te saludan en la boca, seas hombre o mujer. Entonces, si vas a Rusia algún día tengan mucho cuidado, ¿no? No vayan a ser o sea, no vayan a creer que tengan un sentimiento personal con ustedes, en realidad es su forma de saludar, ¿no? O sea, si te recibe un hombre, te va a saludar, a todos los va a saludar en la boca. Bueno, ahora por el COVID-19 no lo dudo mucho, ¿no? Pero es una costumbre saludarte en la boca. Ajá, un piquito, claro.
Piquito para todos, ¿no? O sea, porque le caes bien. Entonces, ¿no? Si es mujer también, para todos, todos y, ¿no? Y todas, para todos, como diríamos aquí, de forma irregular, ¿no? Muy bien, vamos a continuar aquí entonces. Entonces, causas de la reforma. Aquí vamos a empezar con los puñetazos, como dicen, ¿no? Primero, la corrupción de los funcionarios del clero, la vida inmoral contraria a los principios de la cristiandad y una serie de excesos cometidos en el Vaticano y Roma. A ver, los papas eran corruptos, pues eso no hay forma de corregirlo en la historia, lamentablemente. León X era un tipo que tenía esposa, tenía amantes, tenía hijos y se paseaba con ellos por Roma o por Vaticano como le daba la gana, o sea, ¿no? No tenía ningún tipo de juicio, de prejuicio, de moralidad, ni nada por el estilo, o sea, organizaban grandes fiestas, organizaban grandes bacanales, o sea, ¿no? Todos los obispos que iban al cónclave o ¿no? a las reuniones, entonces se gastaban en grandes banquetes, entonces todo este derroche de dinero va a ser obviamente pésimamente visto por la población, pues, ¿no? Que se enteraba de los gastos de la iglesia, pero la iglesia tenía tanto poder y tanto control que nadie se oponía o nadie cuestionaba estas decisiones o estos hechos, pues, ¿no? Es más, cuando el Papa pasaba por Vaticano, entonces toda la gente agachaba la cabeza, porque tú no podías ver al Papa de forma directa porque era el enviado de Dios, o sea, entonces fíjate ese nivel de poder, de control, de sometimiento de la sociedad, pues, ¿no? Entonces vamos a tener, pues, todo un contexto en el cual, pues, la iglesia ya se había desfasado literalmente, pues, y esto obviamente no estaba bien, pues, ¿no? Sí. Si alguno tiene oportunidad, no sé si la habrán visto, vean la película Lutero. Aquí se muestra todo ello. Está en YouTube. ¿Ok? O sea, la película de Lutero te muestra todo esto con mejores gráficos, ¿no? Es buena, en verdad, es buena. Es buena si quieres informarte sobre este tema. En esta película, históricamente, está muy bien redactada. Tiene un 90% de fidelidad a la historia. Luego tenemos los abusos de la iglesia, abusos en sentido político y en sentido económico, los impuestos, las primicias, el diezmo, ¿ok? Lo que de alguna forma va a generar pues todo este tipo de sometimiento. Cuando un burgués o un noble se rehusaba a pagar a la iglesia porque ya comenzaba a cuestionarla, porque se supone que tenía que tener protección, se supone que pues mi abuela se iba a sanar y todo lo demás, y no pasó, entonces comienzan a dejar de pagarle, entonces la iglesia ¿qué cosa hace? Manda a su ejército. Manda ese ejército en el nombre de la iglesia, venimos a reclamar las posesiones que le pertenecen al enviado de Dios. O sea, ¿qué? O sea, ¿no? Entonces ya no era una cuestión voluntaria, era una cuestión obligatoria. Entonces ya la iglesia comenzó a tener un poder que en teoría no le correspondía, pero sintió que era de ellos, pues, ¿no? Luego tenemos, dice acá, la ambición de muchos papas que se enfrentaron en guerras y luchas para defender sus privilegios y poderío político, su interés por la riqueza que se apelaba en los actos lícitos e ilícitos, o sea, ya no solamente era de cuestión legal, sino era de cuestión, pues, ¿no? De cualquier índole, ya no les importaba si estaba bien o si era moral o inmoral, o sea, vamos para adelante, o sea, involucrarse en guerras, meterse, pues, ¿no? Con en actos pues completamente inmorales, ya no tenían noción de lo que estaba bien o mal, querían hacer lo que les daba la gana, punto, porque eran ellos, ya está, ¿no? O sea, yo soy el Papa y a mí se me hace caso a lo que yo diga, ya está. Siguiente, el lujo y la riqueza de la iglesia. Banalidad, banalidad, o sea, ¿no? Trajes con detalles en oro, copas de oro puro, macizo, detalles en cristal cortado, los grandes lujos de la iglesia que se dieron en la Edad Media y moderna, pues van a ser realmente cuestionables, pues, ¿no? Porque se supone que el dinero que llegaba al Vaticano llegaba con la justificación de ayudar a los más pobres, de ayudar a los más necesitados, pero el dinero llegaba a Vaticano y nunca salía de ahí. O sea, no, porque se lo gastaban todo. Y tal va a ser el gasto que el León X va a quebrar la caja fiscal, va a quebrar Vaticano de tantos gastos. Imagínate que León X le mandaba a Miguel Ángel a diseñar sus tortas y Miguel Ángel no cobraba cualquier cosa, pues. Entonces le diseñaba sus tortas con bebés desnudos, como le gustaba, pues le gustaba a León X, ¿no? Entonces, pues, fíjate que va a ser muy perturbador, pues, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, ¿no? Entonces, entonces, todo ello, vuelvo a repetirte, va a encerrarse en una corrupción realmente. No, no, estaba diseñado con bebés desnudos, no tenía bebés desnudos en verdad, ¿no? O sea, tenía diseño de bebés desnudos.
No, pues ya era, no, tampoco no eran caníbales, creo, espero que no, espero que no, pero era demasiado, pues ya. La pérdida paulatina de poder, la autoridad y la intolerancia del papado, o sea, ya el papa se volvió intolerante, ¿no? Se volvió intolerante, ¿no? O sea, ya esto de que pues no se le respeta por un tema de cariño, de carisma, se le respeta porque es la autoridad, punto. O sea, yo soy el papa y se acabó, ¿no? O sea, se me hace caso, te guste o no. Entonces, y eso ya no era, se comenzó a perder el respeto por un tema religioso, ¿no? Ya la gente no lo respetaba, sino sentía miedo de no hacer caso, ¿no? Entonces vamos a ver toda una situación completamente adversa. El desarrollo de las ideas nacionalistas. ¿Qué va a pasar acá? Todos los países, como por ejemplo los que estaban más alejados de Italia, como el CIR, como lo que era Bulgaria, van a comenzar a ser autónomos. ¿No? Van a comenzar a ser autónomos, ¿no? Entonces van a comenzar a buscar sus propias iglesias, su propia forma de hacer las cosas. ¿Y qué cosa hacía la iglesia católica? Era imponerse, ¿no? ¿Qué? ¿Estás buscando ser independiente? No. ¿No? Iba y pues cuestionaba todo esto, ¿no? Entonces, pero igual muy lejos de estos lugares de buscar, pues, digamos, tener miedo, se hacían más fuertes, ¿no? Se consolidaban más, porque sabían que el miedo de la iglesia de perder su control era, pues, entonces tenían razón en cuestionarlo, ¿no? En desafiarlo, ¿ok? Y por último tenemos los impuestos excesivos. Aquí vamos a ver, pues, este cuestionamiento de la iglesia, pues, ¿no? De que comenzaron a cobrar por todo, por bautizos, por sacramentos, por todo lo demás, van a comenzar a cobrar, pues, por las bendiciones, por todo van a cobrar. ¿Ok? Y aquí es donde cae el tema de las indulgencias. Y ahora vamos a cuestionar ahí. Aquí está. Nuestro héroe de hoy se llama Martín Lutero, ¿ok? En Alemania. Era agustino, ya era sacerdote católico, en el convento de Erfurt, donde estudió teología, derecho, literatura y música, humanista de corazón. Ya era un tipo que pues había estudiado, cuestionaba todo aquello que pues la autoridad decía, ¿no? En 1517, ¿no? En Wittenberg, Alemania, el inmoral monje Juan Tetzel, enviado del Papa, se dedicó a la venta de indulgencias, el perdón de los pecados. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el problema aquí que plantea la iglesia o que planteó todo este movimiento? ¿Es las indulgencias o las ventas de las indulgencias? ¿Cuál sería el problema acá? Exacto, el problema es la venta, el problema no es la indulgencia. Si tú quieres una indulgencia, si tú eres católico, ¿no? De la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, vas a una iglesia, a un templo, cualquiera de ellos, te confiesas y el sacerdote te perdona los pecados, ¿no? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y te vete en paz, ¿no? Y por que te vuelvas a pecar, ya está. Punto, se acabó. Ya si tú quieres, de forma voluntaria, dejas un óvulo, ¿no? Una limosna, lo que quiera que sea, ¿ok? Dejas algo para la parroquia, ¿no? Pero es voluntario, no estás obligado a hacerlo, ¿ok? Entonces, la indulgencia es gratuita. El problema es ponerle un precio, ¿ya? Ojo, ¿eh? Todos los sacramentos, y esto es código de derecho canónico, ¿ya? Todos los sacramentos son gratuitos, todos, bautizo, comunión, matrimonio, confirmación, todos son gratuitos. Lo que te cobran es la ceremonia. Hay mucha gente que no quiere un matrimonio, quiere una boda. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia. Si tú te quieres casar, y esto es un consejo para quienes no, de repente quieren casar si no lo tienen muy claro, si tú te quieres casar, vas con tu pareja a una misa, cualquiera, la del horario que más te guste, si quieres ir temprano, después de correr, si no te vas en la noche antes de cenar, vas con tu pareja y al final de la misa esperas al sacerdote y haces que bendiga tus anillos, los anillos de matrimonio. Y ya está. Le entregas el anillo a tu pareja, ¿no? Con este anillo yo te, ¿no? Te tomo como esposo, como esposa, para amarte por siempre y todo lo demás, por que te lo saques, ya está. Toma el tuyo y viceversa, ¿no? Él hace lo mismo, ella hace lo mismo. Eso es el matrimonio. Porque los sacramentos tienen dos condiciones. La primera, ser públicos. O sea, no pueden ser a puerta cerrada. O sea, no existen los matrimonios privados, religiosos, son privados, etc. Lo segundo, son gratuitos. ¿Ok? No cuestan. Ya tú, tu primera comunión, en una misa te acercas, el Padre dice, ¿no? En el cuerpo de Cristo, amén, le dices y ya está, te entregó tu hostia, listo, ¿no? Ya está, esa es la primera comunión. ¿Ok? Lo que se te cobra, ya, porque mucha gente va a catequesis y todo ello, lo que se te cobra es la preparación, el conocer por qué lo recibes y todo lo demás. Si tú te preparas en tu casa, tú lees catecismo, tú lees la Biblia y todo lo demás, y vas un día a misa y recibes tu primera comunión, listo, se acabó, ya está hecho. ¿Ok? Porque no se te cobra por eso y está estipulado
en los derechos legales de la Iglesia Católica, ¿ok? En el Código Penal, con el Código Civil, ¿no? Es el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, ¿ya? Mucha gente lo que compra, ¿ok? Lo que paga son las ceremonias, ¿ok? Los matrimonios no son caros, son gratuitos. Lo que cuesta es la boda. Mucha gente quiere pues la luna de miel, la fiesta. Ni siquiera el vestido blanco es una obligación porque en ninguna parte está estipulado cómo debes ir vestido. Esta moda empezó cuando Isabel II de Inglaterra se casó de blanco y todas las damas quisieron casarse de blanco y se volvió una moda. Y ya después le buscaron la justificación de la pureza, el símbolo no sé, pues de la tranquilidad, de la paz, etcétera. Ok, entonces, si tú te quieres casar de Pikachu y tu pareja de Charmander, no hay problema. Entonces puedes ir como te dé la gana porque en ninguna parte está estipulado cómo debes ir vestido, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer, por eso es importante conocer, chicos, antes de que, pues, no tomen una decisión, ¿ok? Si gustos, si gustas, tienen una decisión seria y quieren casarse como puede ser, sí, Papá Noel es verde. ¿Ok? Es importante, ¿ok? Que sepan a lo que se atiene. El matrimonio es una cosa, la boda es otra cosa. Que tienes que tener algo prestado, un vestido de blanco, que algo viejo. Entonces, no, pues, por favor, o sea, mucha gente se deja llevar por lo que la gente dice. No, no, pero tienes que tener esto, que tienes que tener esto, que tienes que tener otra cosa, que el padrino, que la madrina, que el viaje, o sea, no, si no, no me caso. No, pues estás con alguien porque te quiere o por interés, o sea, no, pues tienes que tener algo real. O sea, ok, entonces el vestido blanco realmente, ok, honestamente no significa nada, ya no significa nada, o sea, significa el hecho, no significa nada, tienes que estar con alguien que te quiere realmente por lo que eres, hacia adelante, no tampoco hacia atrás, porque la gente que cuestiona tu pasado es otro error también. No, pues, te conoce bien, te conoce inteligente, te conoce capaz, te conoce con errores, te levantas despeinado, despeinada, o sea, no, no, patea, te gusta patear gatos, te gusta cuidar perritos, o sea, como quiera que sea, ¿ya? Pero te gusta, entonces, hacia adelante, y así tienes que casarte con alguien así, que le guste realmente lo que haces, bueno o malo. No, es una forma de decirlo, ¿no? Yo tengo 6 gatos, así que no, no puedo decir eso. Solo son un ejemplo al aire de las cosas pues, de efectos y virtudes, pues, ¿no? No, no, no es un ejemplo, no, no. Yo soy animalista, no me la creo, ¿no? O sea, yo soy animalista. Yo soy animalista. Tengo 4 perros y 6 gatos. Entonces, todos rescatados, todos rescatados. No tengo, todos son, ¿cómo se llama? Chusquinis. Ujú. Entonces, entonces es eso, ¿ok? Entonces, bajo ese concepto, es importante tener en cuenta que las indulgencias no son el problema. Vamos a volver al tema, ¿ya? Porque nos hemos alejado de mi gato. ¿Ok? Las indulgencias no son el problema, ¿ya? El problema es la venta, cuando la iglesia comienza a negociar con las cosas que debería darles de por sí por nobleza. Entonces, aquí Lutero, literalmente, pues, cuando le tocan a su población, le tocan a sus fieles, pues, ¿no? Entonces, publica las 95 tesis, ¿no? Que eran 95 reformas que él encontró que debía, pues, ser corregidas, ¿ok? Que debía, pues, ¿no? Que debían, de alguna manera, cambiarse en la iglesia. Ojo, Lutero no quería partir la iglesia, no quería romper la iglesia, quería reformarla, ya quería reformarla, porque la corrupción era tal que ya pues el papa, los obispos, los cardenales estaban ciegos en su poder. Entonces lo que quiso Lutero era reformarla. Lutero amaba a la iglesia como nadie, le dedicó su vida, su tiempo, o sea, era muy generoso. Ya más adelante, cuando Lutero pues se casa, pues, ¿no? Su esposa cuenta de que tenía que esconder las cosas porque cuando alguien le venía a pedir ayuda a Lutero, Lutero regalaba sus cosas, regalaba sus muebles, sus vajillas, pues, ¿no? Para poder ayudar a alguien. Lutero, si te hubiese visto sin zapatos, te daba sus zapatos. Era un personaje muy dádivo, ¿no? Entonces, él amaba a la iglesia y no la quería partir. Cuando él se enfrenta a Carlos V y a León X en la Dieta de Worms en el año 1521, ¿no? Se reunió con los representantes de la nobleza y del clero, no se retractó, porque aquí lo obligaron de alguna manera a retractarse, y él no quiso retractarse, y dijo las siguientes palabras que aquí te voy a leer, dice:
Al concluir su testimonio, pronunció la frase lapidaria tantas veces repetida: no puedo, ni quiero retractarme, porque no es bueno ni sincero actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Estaba seguro de que esa frase terminaba su pertenencia en la Iglesia Católica, iglesia a la cual amó, iglesia a la que no quería hacerle daño, quería reformarle, le daba, le remordía, le fastidiaba, le daba coraje que pues estos personajes hicieran lo que les diera la gana con algo que él tanto amaba. En su lecho de muerte, Lutero se va a arrepentir de estas palabras, porque significó la ruptura de la iglesia. Él sabía que de alguna manera tenía que corregirlas, pero no pudo. Ya no pudo porque la ola que vino detrás de él, o sea, todos los humanistas, todos los burgueses, todos los líderes que lo apoyaron para desafiar a la iglesia, no tenían un concepto religioso, tenían un concepto político, económico. ¿Okay? La iglesia limitaba sus negocios y desafiar a la iglesia era lo importante, no importando cómo. Lutero fue la justificación. Se hicieron llamar luteranos, algo que él no quería. A él no le gustaba que sus seguidores o la gente que lo seguía se llamaran luteranos, porque la idea era que siguieran a Cristo, no a él. Él no se sentía digno de representar a nadie, o sea, él quería ser parte de un cambio que no consiguió, porque al final terminó todo siendo de forma muy abrupta. Terminó pues repartiendo a la iglesia, se formaron otras, la iglesia se vio dañada, él vio con mucho dolor lastimar algo que tanto amaba. Entonces, y la gente que se decía luterana, él renegaba de eso, y él no quería que se llamaran así, exacto, todo era dinero. Entonces, Lutero, si bien es cierto, lamenta todo esto, pues obviamente va a ser parte de ello, pues lo utilizaron en muchos momentos, ¿no? Entonces, va a tener mucho remordimiento sobre eso, pero ya no va a poder dar marcha atrás, pues, ¿no? Porque ya la batuta de toda esa lucha la tomaron sus seguidores, la tomaron, pues, los líderes que lo acompañaron, entonces, bajo este exacto, si no era en la sociedad, pues no, entonces todo ello va a tener su propósito, como bien dice Joseph, va a ser corrompido, pues, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, la iglesia terminará dividiéndose y aparecerá lo que él nunca quiso, que es pues la iglesia de Lutero, que hasta ahora existe, la iglesia luterana. ¿Okay? La fe, la doctrina luterana tiene aquí conceptos que de alguna manera desafían pues, los conceptos de la iglesia, ¿no? Dice acá, la fe es la única fuente de salvación, ¿ok? Para él solamente no importa la ayuda, no importa el poder, lo que pasa es que él está tentando contra los impuestos de la iglesia. Entonces, no es importante el dinero, sino importante es creer en Dios. Punto, se acabó, ¿no? Se parece a la cristiana, pero los luteranos son cristianos, Alessandro. Los luteranos son cristianos. Ok, la Biblia es la única fuente de fe. Aquí es donde desafía todos los documentos de la iglesia, ¿no? Las cartas, las bulas papales, ok, el catecismo, ¿no? Entonces, para solamente basarse en Biblia. Y en la Biblia, ¿ya? Entonces, en la Biblia solamente se justifican tres sacramentos: bautismo, comunión y matrimonio, lo que son los de los que habla Jesucristo, ¿ya? Es por eso que lo generan así. Y ahora vamos a ver eso. Creo que es importante aquí aclarar. La misa, a ver, déjame terminar aquí y lo explico mejor, ¿sí? Ya tengo acá en la pizarra, lo voy a explicar, a ver si se me deja entender. La misa debe ser en un idioma nacional, esto es importante porque la misa se hacía solo en latín, ya, entonces mucha gente no la entendía, entonces para Lutero era una preocupación que se entendiera la palabra de Dios, pues, ¿no? No se admite el culto a las imágenes ni a las reliquias. Esta es otra contradicción también, porque él no creía que ninguna imagen debería representar a Dios. Entonces, lo que pasa aquí es que se debe hacer veneración, ¿no? Y los católicos hacen eso. Entonces, vamos a ver aquí un cuestionamiento también importante. Luego de la muerte de Martín Lutero, se iniciaron las guerras de religión entre las iglesias de Esmalcalda y de Nuremberg. Vamos a ver acá que va a haber una guerra de casi 30 años, en donde pues van a buscar el predominio, ¿no? de la religión, ya sea protestante o ya sea católica. Nuremberg católica, Esmalcalda protestante, ¿no? Y fíjate que esto definitivamente corrompe el concepto de Lutero, pues, ¿no? A ver, un poco para explicar o para aclarar esto que me están preguntando de lo que es si cristianos o católicos, etcétera, vamos a hacer un pequeño cuadrito acá. No sé si se deja ver. Se ve la pizarra, ¿cierto? Ya. A ver, voy a hacer una especie de un cuadro de llaves para que se pueda entender mejor.
el ser humano, ya vamos a ponerlo así, siempre ha tenido dos vertientes, ¿ok? Los creyentes, religiosamente hablando, los creyentes y los no creyentes. Dentro de los no creyentes hay de dos tipos, ¿ya? Hay de dos tipos, los que son agnósticos y los que son ateos. Los agnósticos son los que estudian, ¿ya? Para no creer en Dios. Y a los ateos, literalmente, no les importa. ¿Se deja entender? Estos de aquí se preocupan por demostrarte que Dios no existe. Los agnósticos se preocupan por demostrarte. Son los filósofos, científicos, los que estudian Biblia para demostrarte sus errores, etc. Mientras que los ateos, literalmente, les da igual. Son personas que los han obligado a ir de niños a misa y ahora no quieren saber nada, etc. ¿No? Estos personajes simplemente no creen, mientras que los agnósticos se molestan en demostrarte o estudian para demostrarte que Dios no existe. ¿Ok? Ahora, caso contrario, dentro de los creyentes, de los que sí creen, hay tres tipos. Tenemos a los politeístas, varios dioses, ¿no es cierto? Ya hemos visto esto en Grecia, en Roma, ¿no? Que tienen diferentes dioses, Mesopotamia, los incas incluso, ¿no? Tenemos a los enoteístas. Los enoteístas creen en un dios mayor y en dioses menores. Entonces, estos, por ejemplo, son los hindúes. ¿Qué quiere decir? Que tienen a su dios, a Zaratustra, por ejemplo, que baja a la tierra, tiene relaciones con un antepasado de ustedes y de ahí nace un dios pequeño. ¿Ok? Un dios de tu familia. Ya que solamente tu familia cree en él. Y así en varias familias, ¿no? En la India hay millones de diosas donde cada familia tiene su propio dios, pero que creen en un dios mayor, que es muy diferente a los politeístas, donde todos creen en todos los dioses, ¿ya? Aquí es por familias, aquí es de forma general. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Porque de aquí vamos a hablar de lo que me están preguntando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acto seguido tenemos a los monoteístas. Los monoteístas, ¿cuántos dioses creen? Uno, pues, ¿no? Dentro de los monoteístas tenemos tres líneas. Tenemos a los judíos, tenemos a los cristianos y tenemos a los islámicos. ¿Ok? Uno contiene al otro. ¿Qué quiere decir? Los islámicos han sido la raíz de pues, cristianos y judíos, y los cristianos han nacido de los judíos. Los judíos tienen más de 5.000 años de antigüedad, ellos están en el año 5016 más o menos. Los cristianos tenemos la fecha que conoces, el 2021, y los islámicos están en el año 1516, 1517 debe ser ya con esto. ¿Ok? O sea, tienen diferentes edades por el tema de que en la medida que han sido, pues, ¿no? Fundados o han sido instaurados, ¿sí? Ahora, para que quede claro, hasta acá son religiones. A partir de aquí son iglesias. ¿Queda claro? Ojo, estas tres son religiones y las iglesias están dentro de las religiones. ¿Cómo así? En el año 1074, una división originó y aparecieron católicos y aparecieron los ortodoxos. Es la primera división. Y luego en el año 1517, de la que estamos hablando ahora, aparecieron los protestantes. Entonces tenemos tres grandes iglesias dentro de la religión cristiana. ¿Ok? Entonces tenemos católicos, ortodoxos y protestantes. Todos son cristianos. Es por eso que todos tienen Biblia, todos manejan una misa, todos tienen un mismo Dios, creen en los mismos conceptos de los mandamientos, tienen casi los mismos sacramentos, etc. ¿no? O sea, por eso se parecen mucho, porque todos tienen como base la religión cristiana, pero son iglesias dentro del concepto. ¿Ok? Entonces, dentro de los protestantes, que es los que estamos viendo ahora, hay tres líneas. Están los luteranos, están los calvinistas y están los anglicanos. ¿Ok? Cuando los anglicanos viajan a América,
aparecen los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones y etcétera. Actualmente en América Latina deben haber unas 15.000 iglesias. Es bastante numeroso, ¿sí? Es un tema bastante amplio en el tema de explicación, pero más o menos es la base de lo que quiero de alguna forma mostrarles. ¿Está claro? Y es importante para que se ubiquen. Mucha gente no se ubica por esto. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no soy católico. O sea, no, históricamente no tiene sentido. Ya, pero sí es importante saber cómo están, ¿no? Obviamente no vas a tener un adventista que se presente así, ¿no? Yo soy cristiano, protestante, anglicano, adventista, jamás, pues no va a haber eso, pues, o sea, te va a decir que es adventista y punto, ¿no? Y es importante que sepan ustedes en qué lado está ubicado, ¿no? Los ortodoxos pertenecen a la iglesia cristiana, a la religión cristiana de Europa Oriental. Cuando se dividen se van a dividir en el año 1054, ¿ok? Tras lo que es el cisma de Occidente, el cisma de Oriente, ¿ok? Van a haber división. Los ortodoxos están para el lado de Rusia, Bielorrusia. Putin es ortodoxo, por ejemplo. Están para el lado de Ucrania, ¿ok? Y ellos tienen otros conceptos, ¿no? Pero ellos tienen otras tradiciones. O sea, por ejemplo, acá hay una iglesia ortodoxa en la Avenida Brasil, si no me equivoco. Alguna vez participamos por un tema de experiencia. Su misa dura 4 horas. Es mucho más folclórica, tiene más canciones, ¿no? Sí, es larguísima. Sí, yo me quedé una vez por un tema de conocimiento para saber de qué se trata, ¿no? O sea, cómo es, pero no me volvería a quedar definitivamente. Pero lo vi como un turista más que como alguien apegado a la iglesia, ¿no? ¿Ok? Tienen también los mismos sacramentos. Ahora, ellos no tienen un papa, tienen algo llamado pope. Tú sabes que la papa no es una palabra, ¿ok? El papa son siglas, ¿ya? Igual que pope, ¿ya? Papa es ¿no? Pedrus Apostolum, ¿no? Presbyteros adjunctus, ¿no? Esa es la palabra de papa, ¿no? Y en latín, ¿no? Y en el tema de pope es el, ¿no? Pedrus Orthodoxus, ¿no? Pedrus Patrinus Astorum, ¿no? Ese es el tema de excelentum, término. Entonces, hay un tema ahí muy vinculado. Entonces, ahora hay varios popes en el tema de los ortodoxos y solamente un papa en el tema de los católicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, o sea, vuelvo a repetir, es un tema bastante amplio. Cuando se habla de iglesia o de buscar la historia de la iglesia, es bastante amplio, ¿no? Yo soy católico porque me bautizaron como católico, ¿no? Mi mamá me bautizó de pequeño. Ahora, yo no ejerzo como supuestamente debería ejercer, ¿no? Pero sí, o sea, me gusta ser altruista, voy, ayudo, soy vicepresidente de una ONG que ayuda a orfanatos y asilos, ¿no? Entonces, por ahí hacemos eventos que de alguna manera pues generan, ¿no? Algún tipo de ayuda. Eso sí me gusta, pero yo no voy a misa, por ejemplo, me da flojera, en verdad. Me da flojera y voy a rajar, así que mejor no voy, entonces. Pero sí colaboro con la parroquia, voy, tengo amigos sacerdotes muy buenos con los cuales he trabajado muy bien, para que ellos respetan mi forma de pensar, yo también respeto obviamente su trabajo, ¿no? Yo no estoy cuestionando porque son sacerdotes, ¿no? O sea, ellos son felices ahí, genial, ¿no? Okay, genial, yo también, o sea, no trabajo en lo que hago, me encanta hacer lo que hago y está, ¿no? Es la idea. Te chapó con la boca abierta en pleno culto. No, pues, tampoco. Por eso no voy. Muy bien, entonces, si está claro este tema, vamos a continuar. Listo. Gracias por su atención. Es importante esta aclaración, ¿no? Y qué genial que me la hayan pedido, en verdad. Muy pocas veces le he explicado. Listo, chicos, vamos a continuar. Entonces, continuamos con el siguiente personaje. Se ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, muy bien, gracias Alejandra, muy bien, muy bien, entonces, Juan Calvino fue un personaje que en Suiza también continuó con los trabajos de Lutero. A la muerte de Lutero se creyó que todo el sistema de Lutero se iba a caer, pues, ¿no? Muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Sin embargo, Juan Calvino lo que hizo fue retomar un poco las ideas de Lutero y dirigió una nueva iglesia ya con su apellido. A él sí le gustaba, él era más egocéntrico, ¿no? A él sí le gustaba que se llamaran calvinistas, así como él, ¿no? Él fue más
más partidario de los capitalistas, de los burgueses, para poder sostener su iglesia, y que de alguna forma generó también otros conceptos. Si bien es cierto, en un primer momento fue muy dictatorial, al punto de asesinar a Miguel Servet, personaje que descubrió la circulación de la sangre, ya más adelante será cuestionado por su forma tan dictatorial de hacerlo, ¿no? Y que pues obviamente van a tratar, lo van a expulsar y luego de que su iglesia se corrompe, lo van a llamar de nuevo, ¿sabe? Va a ser muy contradictorio. Aquí vamos a ver también a otro personaje más, Enrique VIII. Lo mencionamos hace un momento. ¿A quién mandó a decapitar a Enrique VIII? ¿Se acuerdan? A Tomás Moro. A Tomás Moro, muy bien, claro. Tomás Moro cuestionaba su modo de vida de Enrique VIII, ¿no? Lujurioso, ¿no? Siempre empachado, ¿no? Lo ves siempre gordito. No hay imagen donde salga delgado, aunque la serie que sale sobre los Tudor sale delgado, no sé por qué. No, todas las fotos, todos los cuadros que tiene, todas las pinturas sobre él siempre son así, con textura muy fornida, ¿no? Muy grande. El Papa León X, defensor de la fe, y el rey Enrique VIII de Inglaterra son los protagonistas de este movimiento reformista en Inglaterra, donde el rey pidió a la Iglesia Católica conceder el divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, pero la denegación del Papa fue el motivo para romper con la Iglesia romana. A ver, en realidad, Enrique VIII quería quedarse con el dinero que Vaticano se llevaba, porque siempre Vaticano se llevaba mucho dinero y se supone que pues, era para ayudar a los pobres, pero en Inglaterra no ayudaba a nadie, ¿ok? Y todo el dinero que se llevaba era para gastos del Papa, ¿no? Para sus lujos, sus banalidades, etc. Entonces el rey decidió que eso no fuera más, pues, ¿no? Pero no podía, exacto, era un pretexto. Entonces no podía desvincularse de la iglesia si estaba casado con, pues, con la mamá del rey católico, ¿ok? De Fernando de Aragón. Entonces, ¿no? De España. Entonces era tomarse del enemigo a él. Entonces lo que hace es producir un divorcio. Como no logra el divorcio, él mismo forma su iglesia y se despide de Catalina, ¿no? Y pues obviamente ya se queda con todo el control de la iglesia en Inglaterra, pues, ¿no? Tuvo el apoyo del Parlamento inglés porque el Parlamento también estuvo de acuerdo, ya que la mayoría eran burgueses, y literalmente, literalmente Enrique VIII va a ser el inicio de la base de toda la economía que los van a convertir en el imperio británico del siglo XVII y XVIII. ¿Okay? Enrique VIII va a iniciar este concepto de austeridad, digamos, de alejarse de, de toda la iglesia, de toda Europa, para poder fortalecer su economía. Y esto obviamente los va a llevar a ser una potencia pues, más adelante, ¿no? Que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. Él aprobó el Acta de Supremacía, documento que oficializó la reparación de Roma, pues, ¿no? ¿Okay? La separación, debe decir la reparación, la separación de Roma, ¿no? Por lo cual el rey de Inglaterra constituye la iglesia anglicana, una fusión de principios cristianos, calvinistas y también luteranos. Luego con Isabel, ¿no? Su hija Isabel Tudor, se consolidó la organización anglicana y los católicos fueron perseguidos. Por ello se produjo una migración de habitantes a Norteamérica. Fueron poco a poco, fueron yéndose y ya durante la época del rey Jacobo I, en el Mayflower, fueron ya los muchos anglicanos viajaron, sobre todo otros llamados, hazme el nombre, los Quacks, ahí está, los Quacks viajaron a Estados Unidos, pues, ¿no? Fueron los primeros padres fundadores, pues, ¿no? Los que se denominaron Quacks. Se les decía Quacks porque eran temerosos de Dios, eran muy devotos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y exagerados, así como suena, con Q. Así, a ver. Ahora, te cuento una historia singular sobre ellos. Por ejemplo, los Quacks, cuando viajan a América, ¿no? Se establecieron en Pensilvania, ¿no? Entonces Guillermo Penn, que era su líder, pues, ¿no? Van a ponerle el nombre en honor a él, pues, ¿no? Tierras de Penn, Pensilvania. Y cuando se quedaron, las zonas eran bastante áridas y lo primero que van a sembrar es avena. Es por eso que pues, se va a fomentar lo de la idea de avena quaker, que hasta ahora se conoce, que luego más adelante se van a formalizar, pues, ¿no? Por eso se conoce la avena quaker, ¿no? Por los quacks que la sembraron por primera vez en Inglaterra, ¿no?
Entonces, una vez que se dio, pues, ¿no? Esto de Enrique VIII, vamos a ver cómo de alguna forma los de la Iglesia Católica no se quedarán con los brazos cruzados, pues, ¿no? Van a comenzar su respuesta. Dice aquí, es un movimiento de autorreforma organizado por la propia Iglesia Católica en busca de la reorganización eclesiástica. O sea, fue la respuesta de la Iglesia Católica a lo que implicó, pues, ¿no? Los ataques de Lutero. Ahora, ¿cuáles fueron los planteamientos e instrumentos? Vamos a avanzar porque ya no nos queda nada de tiempo. Aquí lo termina un C55, ¿no? Sí. Wow, ya tengo nada ya. Vamos a avanzar. Siempre nos falta tiempo, ¿no? A ver, primero, la doctrina no se funda en las Sagradas Escrituras, sino también en la tradición oral, recogida por los apóstoles de la palabra de Cristo. O sea, vamos a ver aquí que aquí la iglesia justifica el tema, pues, ¿no? De los documentos de la iglesia. Luego tenemos, la única versión oficial de la Biblia es la Biblia Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo, ¿ok? La Vulgata es un libro muy difícil de encontrar, es bien complicado. Yo, por una cuestión de deducción, no sé si gracias a Dios, pero la pude conseguir. Pero es la base de todas las Biblias, ¿ok? La base de todas las Biblias que se conocen, de todas las Biblias cristianas, de los ortodoxos, de los católicos, de los protestantes, ¿ya? Y es la traducida por San Jerónimo. Quedan en absoluta vigencia todos los sacramentos, le buscaron justificación bíblica a todos los sacramentos para poder ejercerlos. Se ratifica el culto a los santos, que es una veneración. Esto también está en el Código de Derecho Canónico. No se le debe rezar a los santos, ¿ok? No se le debe pedir favores ni nada por el estilo, ni a la Virgen María, ni cosas, ¿ok? Si hay un tema de recuerdo, así como se recuerdan a los héroes, se recuerda a un familiar, igual se recuerdan a los santos de la Iglesia Católica. Pero no se les da adoración, o sea, en teoría no se les debería prender velitas, no se les debería, pues, no, rezar perennamente, gracias Santadeo por el favor, o sea, no, o sea, ¿por qué? Porque eso no está estipulado en la Iglesia Católica, es una religiosidad popular, ya es más una costumbre que un dictamen de la Iglesia, ¿ok? Luego tenemos, la misa será en latín y los sacerdotes no pueden casarse. Ahora, esto ha cambiado en el Concilio Vaticano II, que es otro concilio, ¿no? Que se ha realizado en el siglo XX, 1970. Y ha cambiado por el tema de hacer las misas según el idioma natal, pues, ¿no? El idioma del lugar. Y bueno, y lo de los sacerdotes que no pueden casarse ha sido una cuestión, pues, férrea sobre el hecho de dedicarse a la iglesia o dedicarse a una familia. Si quieres tener una familia, renuncias a ser sacerdote y pues haces tu familia. Si no, te quedas en la iglesia, pero con el celibato, ¿no? Con el tema de castidad. El restablecimiento del Tribunal de la Inquisición para perseguir a los protestantes a cargo de la Orden Jesuita, fundada por San Ignacio de Loyola. Pues lo tenemos aquí, que la Inquisición se restablece, ¿no? Una institución muy amable, tan gentil, tan generosa, de perseverar, pues, en tu persona para que puedas creer en la iglesia, ¿no? Con sus métodos tan prácticos, ¿no? De arrancarte las uñas, colgarte de los brazos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que de alguna forma se genere, pues, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Para que de alguna manera puedas creer en la Iglesia Católica de manera amena, ¿no? Tan amable, tan gentil como ha sido la Iglesia Católica. Hasta aquí se entiende que es todo lo contrario, pues, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a pasar a las preguntas para la clase. Muy bien. Entonces, preguntas para la clase. Dice así. Entre los siglos XI y XIII, Europa experimentó un crecimiento económico y demográfico debido a la instalación de los cultivos y la difusión de las nuevas técnicas. Esto ocasionó. ¿Cuál esta será la opción? Correcto. La D, así es, muy bien, un renacimiento comercial, ¿no? La multiplicación del comercio y el crecimiento demográfico llevó al uso de las letras de cambio, es decir, documentos por valor de cierta importancia que podrían ser descontados por su portador en otra ciudad. Estas medidas fueron necesarias gracias al renacimiento del comercio, pues, ¿no?
Siguiente. Fue una consecuencia del comercio entre Occidente y Oriente a fines de la Edad Media. Una es consecuencia de otra. Ajá. En realidad, Ana, tienes razón, ¿ya? Pero, Andrea, la respuesta es C, ¿ya? Andrea, ¿por qué? Porque la A es consecuencia de la C. El desarrollo comercial ibérico se da gracias a la caída de la península de Italia. ¿Ok? De la península itálica, los puertos de Génova, de Florencia, ¿ok? De Venecia se cayeron porque ya el comercio de Medio Oriente no venía por el Mediterráneo, sino venía por las rutas que implementaron los franceses, españoles, portugueses, holandeses desde la península ibérica, pues, ¿no? ¿Ok? Pero va a ser, o sea, el desarrollo comercial ibérico va a ser consecuencia, ¿no? De la caída del comercio de Italia. La caída de Constantinopla tuvo como consecuencia el descenso del comercio de los puertos de Italia e incrementó la búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente desde Europa. Y es aquí donde se da, pues, ¿no? Los descubrimientos geográficos portugueses, pues, ¿no? Españoles, ¿no? Que van a comenzar a buscar rutas hacia África y Asia. Continuamos. En el plano artístico-cultural, el Renacimiento se caracterizó principalmente por... ¿Cuál es? ¿Qué salta a relucir en la imagen que tenemos aquí? El David de Miguel Ángel, 6 pies de altura, 3 toneladas de peso, tallado desde el hombro izquierdo para ser desarrollado de forma exacta. Trasladado en 4 días, llegó hasta el lugar donde está. Estaba solo a 4 calles donde lo hicieron. Así es, muy bien. Exaltar en su amplitud del cuerpo humano, pues, ¿no? Había una preocupación por mostrar las facciones del cuerpo, era el protagonista de todas las obras, ¿no? Tú sabías que este David está diseñado según Miguel Ángel, como dice en la Biblia. ¿Ok? Tiene una cosa así como que de sorpresa, porque según Miguel Ángel es el momento en que le dicen a él que tiene que ir a pelear con Goliat, y él va, según la Biblia, sin nada encima, ¿ya? Pero lo que quiere decir la Biblia es que va sin armas, ¿ya? Pero pues Miguel Ángel era muy literal, ¿no? Literalmente lo esculpió sin nada encima, ¿no? Ni siquiera una hojita le puso, ¿no? O sea, ¿okay? El antropocentrismo se fundó en el humanismo, una corriente filosófica de dicho periodo. Dime, Antonella. No sé, se pregunta. Pregunta porque se nos acaba el tiempo. Tengo que correr con las... Ah, ya, a ver, los renacentistas no consideraban las partes, los genitales como algo exaltante. Por eso es que tienen más marcación en los brazos y piernas y abdomen, ¿ya? Los renacentistas no consideraban los genitales como una muestra de poder o una muestra de algo. Después esto, que también se muestra, esto pasa también en Grecia y Roma, donde hay una preocupación por los físicos, ¿ok? No por la prominencia de, ¿no? de sus genitales, ¿no? Entonces, por eso es que es así, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, muy bien, vamos a continuar. Bueno, esto propiamente es antropocentrista, pues, ¿no? Y permite la valoración del ser humano como criatura predilecta de Dios, ¿no? Y esto es importante porque se ve, pues, aquí un reflejo de la importancia de la Iglesia Católica sobre los artistas, ¿no? Para poder convencer a la gente, ¿no? ¿Ok? Continuamos. El descubrimiento de nuevas tierras en los siglos XV y XVI difundió. ¿Cuál de estas 5 afirmaciones? 3 son ciertas, a ver. 4C. Ajá, no es 4D. A ver, es 1, 3 y 4, en verdad, también tienes razón, es C. Es 1, 3 y 4. Ujú.
Los documentos geográficos permitieron la expresión de la cultura occidental, claro, se difundieron las enfermedades de los europeos, ¿ok? Y se ejerció y se logró consolidar en diferentes partes los nuevos territorios conquistados, la economía, pues, ¿no? El feudalismo se repartió en Asia y África, pues, ¿no? Es la C, en verdad, se ha movido aquí la opción. Continuamos, dice aquí. Fue una de las consecuencias políticas de los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVII. Consecuencia política. Decadencia de las ciudades comerciales atlánticas, seguro. Hegemonía de los puertos mediterráneos occidental. No. ¿Qué se formó con las...? Ah, así es, Alessandra, claro. Es la formación de los primeros coloniales ultramarinos. España y Portugal logran su auge aquí. Solo, o sea, literalmente se reparten el mundo, ¿no? Todo América y parte de África para España y toda la gran parte de África y Asia para Portugal, o sea, ¿no? Y parte de América también para Portugal, o sea, va a ser realmente, Tratado de Tordesillas va a lograr eso, pues, ¿no? La conquista de nuevos territorios consolidó el poderío de los imperios españoles y portugueses, pues, ¿no? Recuerda que Felipe II va a tener el imperio, ¿no? El imperio colonial más grande de la historia, ¿no? No, perdón, el segundo imperio más grande de la historia, ¿no? El primero va a ser el de Gengis Khan, todo Asia. 6. El desarrollo inicial del capitalismo a fines del periodo medieval permitió un surgimiento económico de Europa Occidental y su expansión comercial hacia el mar Mediterráneo. En este contexto, aparecieron los bancos modernos, entidades económicas encargadas de concentrar la riqueza de los grandes burgueses y fomentar los empréstitos entre la clase mercantil. Según lo mencionado, las primeras empresas bancarias del mundo occidental se ubicaron en... Creo que aquí tenemos un problema. ¿Están las opciones que ustedes tienen? Ajá, eso sí voy a decir, claro. Es Género y Florencia, en verdad. Es Género y Florencia y creo que no lo tienen en su libro, o sea, ¿no? O sea, está mal ahí, está mal redactado. Hay que corregir eso. Debe decir Génova y Florencia. ¿Sí? Porque son las ciudades que van a recibir los primeros mercaderes y van a tener... ¿Sí está? ¿Sí está? Había escuchado que no estaba, pero bueno. Génova y Florencia eran las principales ciudades de desarrollo mercantilista que dieron inicio a la fundación de los primeros bancos. Y esto sucede de la siguiente manera. Vamos a ver cómo un personaje prestaba dinero en los puertos. Y cuando no estaba, la gente que lo buscaba tenía que esperarla sentada en un banco para hasta esperar que llegue el prestamista para poder, ¿no? Comentarles tu situación, pues, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando tú ibas a buscar al prestamista y no se encontraba, te decían, espéralo en el banco. Entonces, por eso va el nombre de las entidades financieras de la actualidad, pues, ¿no? Que hasta ahora tú vas al banco y te sientas a esperar, pues, ¿no? A que te atiendan, ¿no? De ahí el nombre de banco para el sistema financiero. Continuamos. El humanismo fue un movimiento cultural que apareció en Italia en el siglo XV con el objetivo de revalorar en el plano filosófico el papel del hombre en el universo, en contraposición de la escolástica medieval. Uno de sus principales representantes de este movimiento de Italia fue Erasmo de Rotterdam, holandés, quien planteaba, Erasmo de Rotterdam detestaba ir a misa. No. Así es, criticaba el poder de la Iglesia de la Católica Romana, pues, ¿no? Criticaba esto. Él no va a tolerar la autoridad abusiva de la Iglesia Católica, ¿no? Erasmo forma parte de la toma de la conciencia de las corrupciones acumuladas, ¿no? De los siglos por la Iglesia y de su necesidad de reforma para devolverla a su pureza primitiva, ¿no? 8. A inicios de la Edad Moderna, las naciones occidentales experimentaron una renovación cultural producto del movimiento renacentista, corriente artística surgida en Italia bajo la protección de la naciente burguesía y los poderosos mecenas. Un elemento característico del renacimiento italiano en el plano del arte fue en realidad están bien fornidos, ¿no? Ser gordito era parte de la belleza renacentista, ¿no? Un renacentista se horrorizaría con los desfiles de Victoria's Secret. Son más delgadas, muy delgadas son para los renacentistas. Pensaría que es una propuesta contra el hambre, una cosa así.
En este caso es la crítica de los valores estéticos medievales. Recuerden que los renacentistas van a desafiar ya a la Edad Media, ¿no? Eso es importante. El Renacimiento fue ante todo una época de gran florecimiento cultural bajo esquemas de mayor libertad, compositiva, estética y sobre todo temática, rompiendo con los estereotipos generados en la Edad Media. Aquí era el problema, aquí no está esa opción. Es la crítica de los valores estéticos medievales. Sí, y pues me parece raro porque yo lo he sacado de un libro que me han enviado. Entonces, por favor anótenlo, ¿sí? Anótenlo porque esto es importante. Está redactado, debería estar redactado de esta manera. O corríjanlo, por favor, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar aquí. En el siglo XV, Europa inició una expansión económica, territorial y militar hacia territorios nunca antes explorados por la civilización occidental. Entre las causas de este proceso estuvieron el desarrollo comercial europeo a finales de la Edad Media, el nacimiento de la burguesía, las dificultades que se impusieron los turcos en el comercio con Oriente y ¿qué cosa va a ayudar a los burgueses y marinos de la edad moderna a salir, pues no al mundo? Exacto, Sebastián, muy bien, Alessandra. Estamos hablando de las innovaciones científicas y tecnológicas, ¿no? La necesidad de explorar nuevos territorios obligó a los burgueses, mercaderes y navegantes a innovar las formas de navegación que les permitieron establecer nuevas rutas de comercio, ¿no? La creación del barco nao, la sextante, el astrolabio fueron determinantes para poder ¿no? Ser inmersos pues, en el Atlántico. Última, listo, para irnos, ya nos hemos pasado 5 minutos. La expansión europea de los siglos XV y XVI trajo como consecuencia la ampliación del comercio a nuevas zonas en beneficio de la burguesía mercantil y el sometimiento de varios pueblos africanos, asiáticos y americanos a las metrópolis europeas, además de... Y así es, muy bien, es la de favorecer la conciliación de las monarquías. Pues, ¿no? Obviamente todo esto generó que España y Portugal sean pues, las potencias de este momento del siglo XVII. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Cuídense también, por favor. Recuerden, estamos en la segunda ola y está peor que la anterior, así que